en términos de contenido? Sí. Pero es que eso es lo que es parte de lo que ustedes tienen que hacer, es parte de la tarea. Es parte de la construcción de la imagen que ustedes quieren proyectar profesionalmente. Ya, entiendo. ¿Sí? Ok, gracias. Claro, Profesora, porque El tema, eso puede hacer la diferencia también. Si todos están postulando a un trabajo y yo reviso las redes sociales de ustedes, me voy a hacer una imagen, una idea de lo que son ustedes. Por lo tanto, eso puede ser un elemento diferenciador. Por lo tanto, ahí ustedes tienen que usar la creatividad y tratar de que profesora, esa imagen que van a proyectar en sus redes sociales sea coherente con lo que van a decir en el discurso. Que hay profesora, una Pero, relación. profesora, profesora, yo tengo una consulta. Espérame, Ángelo parece que estaba Primero primero. habló Sí. Ángelo, sí. Sí, sí, Ángelo. profe, buenas tardes. Como consulta, en este caso del Facebook, tendría que ser todo público, ¿cierto? Porque, Sí, pues Sí, había, porque eso mismo le iba a consultar yo. o de lo Ojo. contrario, porque por ejemplo, espérame, por ejemplo, disculpe, por ejemplo, mi Facebook privado, pues, con suerte se puede ver mi foto. Sí, pero Entonces, Ángelo, nada más. ya, le reitero, las redes sociales que van a crear para esta tarea deben ser nuevas. No quiero sus redes personales, Sí, sí. porque tiene que ser de carácter profesional. ¿Se Sí, entiende? sí se entiende, profesor, sí se entiende perfectamente, pero yo Ok. también digo lo mismo que Ángel, o sea, yo voy a crearme el Facebook, yo mi Facebook personal, obviamente, yo también tengo varias redes sociales, y todas las tengo privadas, de Sí, hecho tengo hasta TikTok, pero el tema es que, por ejemplo, yo voy a crear un Facebook, un Instagram, ¿no? Y va a tener que ser abierto para que usted lo pueda ver, entonces, con eso, me va a disculpar, pero no estoy de acuerdo, porque voy a tener una red social, dos redes sociales abiertas. ¿te refieres? Va a ir en contra, va a ir en contra a lo que yo opino, porque yo mis redes sociales las tengo todas privadas. Sí, no se entiendo. ¿Pero te refieres Entonces, a tu resguardo de seguridad? absolutamente. Pero tú puedes... Pero después se supone que esa red social, disculpe que me Claro. entrometa, sí, se supone que después, claro, esa red social se cierra después, es solamente sí, para la prueba, pienso yo. absolutamente es para la No, prueba. no Ustedes estoy después la desmereciendo, cierran. no estoy desmereciendo pero, tampoco las consultas que estén haciendo. Sí. A ver, Profe, a mí el tema de las redes sociales me complica un poco, porque he tenido a ver, muchos pero problemas con las redes sociales. sí, pero ¿quién me estaba hablando? ¿Eli? Yo no, Marilyn habló ahora, pero Marilyn. yo también Pero por lo mira, mismo, yo yo también tuve creo que la algunas solución, dificultades Profe, anteriormente por las redes sí, sociales. disculpe, yo tengo una solución para Eli, eso, profesora, disculpe. Sí, el sí, Ángelo está hablando. Mire, no sé si usted maneja redes sociales o no, pero como a todos les complica, de hecho no me complica mucho, yo le estaba contando y a la vez para preguntar si es que era privado o público. No me complica sí, mucho tampoco, sí. pero como mucho les complica y es entendible el tema de poner los datos públicos, y si usted también maneja Facebook y nos Sí. da la posibilidad de que la podamos agregar a De que ustedes esa cuenta, ya, también eso es una le opción, podamos, Ah, ¿sí? y le claro. podamos, Tiene y Perfecto. le, toda la razón Ya, el yo les voy Ángelo. a mandar y le al podamos, WhatsApp le del podamos curso. poner a usted, y Ya, la podamos poner a perfecto. usted Como solamente la única persona que lo único, puede ver. como único contacto, ya, perfecto. Y así, y después que ya termine la tarea, ustedes pueden eliminar esa cuenta, no hay ningún problema. Y así solamente usted puede ver las cosas. Ya, yo les envío entonces mi nombre de usuario para que me busquen y ahí me agreguen y así yo puedo ver las redes sociales entonces. Sí, igual es bueno. Ya, Profe, disculpe, necesitamos pero también se entonces puede el profesora, tema pero de disculpe, seguridad. Se puede hacer la red, una página así normal, y ni siquiera va a tener tu... Espérate que me voy a parar. ¿Ya? Eduardo hace rato quería hablar. profesora, disculpe, tengo una consulta. ¿La red social tiene que ser, al ser profesional hay que ponerla con el link profesional? ¿O hacemos una cuenta normal y le ponemos los datos profesionales? Porque las redes sociales se pueden poner como negocios públicos y personales. Hmm. Pero claro, es que ustedes no son un negocio. Pero es que se puede poner como persona pública, o sea, como si se fuera, como hacen los artistas y las personas de categoría que se ponen públicos como nivel, como se venden. Sí. Por eso esa es mi consulta. ¿Lo hago como tipo negocio, público o personal?
Es que eso es una selección que ustedes ya tienen que hacer, si van a hacer un fanpage, si van a hacer la red social para empresa, ustedes elijan el mejor formato. Eso depende de uno, el libre elección. Eso es de libre elección, porque además tiene que ver con el elemento diferenciador. En la medida que ustedes sean capaces de entregar la mejor imagen, ustedes van a sumar puntos para este proceso de selección. ¿Sí? Ya. Entonces, esa es la tarea para esta semana. Recuerden que la tienen que entregar el día jueves, que es el plazo máximo, y es la preparación de su currículum en formato que ustedes elijan. Debe contener la información de sus redes, la información profesional de ustedes, sus redes sociales, y este video que tiene estas características. Ustedes están en esta situación, bajando en el ascensor con el señor que va a decidir quién va a ocupar el cargo, y ustedes deben convencerlos de que son el mejor o la mejor candidata para ocupar el puesto. ¿Ya? Entonces, para que veamos entonces algunas herramientas para esta prueba, vamos a revisar el PPT que corresponde a el primero, que es el de hoy día. Ok. La tarea tiene que ver con esta marca personal. Nosotros hasta ahora hemos hablado de la manera y los elementos de la comunicación, que es la comunicación verbal, no verbal, y cómo las empresas también utilizan estrategias de comunicación, y estas estrategias de comunicación son verbales y no verbales también. Veíamos en una de las tareas que ustedes hicieron, que tenía que ver con algunos elementos de la empresa Coca-Cola, que yo les pedía que miraran los videos y que de esos videos buscaran cierta información que se les había pedido. Cuáles eran los colores, por ejemplo, cuáles eran las características de los participantes, las expresiones faciales, qué concepto había detrás de esa publicidad, las expresiones corporales, si los espacios donde se desarrollaban las escenas de la publicidad eran cercanos o no, eran espacios reconocibles, y qué valores finalmente transmiten, cuáles son los conceptos que las empresas transmiten en esa publicidad. Todo eso que las empresas hacen también lo pueden hacer las personas. Las personas también transmiten lo que son de diversas formas. De la manera en que, de la manera en que se expresan verbalmente, de la manera en que ocupan todo su cuerpo para comunicarse también, cómo se visten, por ejemplo, también es un elemento que las personas usan para comunicar lo que son, y verbalmente pueden ser capaces de transmitir cuáles son sus valores o cuáles son las ideas que tienen acerca de la vida o del trabajo que están desarrollando. Eso tiene que ver precisamente con este concepto, que es el concepto de marca personal. Que está asociado, las marcas, el concepto marca está asociado muy a la empresa, por cierto. Sin embargo, hoy día las personas pueden ser capaces de direccionar, de potenciar ciertas habilidades, ciertas competencias, en pos de convencer a otro de que es la mejor persona para. En este caso, es lo que nos lleva a la tarea de hoy día, convencerlos de que son ustedes el mejor candidato para ocupar un determinado cargo. Y eso tiene que ver precisamente con algo que en la vida profesional les va a pasar muchas veces, seguramente ya les ha pasado y les va a seguir pasando, cuando ustedes se enfrenten al escenario de una entrevista laboral. Veíamos el ejemplo de Heineken, a propósito de una manera particular de contratar a un empleado, que no tiene nada que ver con las maneras tradicionales, las entrevistas tradicionales, que te hacen siempre las preguntas tradicionales, de cuáles son sus fortalezas, cuáles son sus debilidades, que es una pregunta aburrida, aburrida, aburrida. Pero esto entonces tiene que ver con cómo logramos
transmitir, comunicar a la otra persona lo más importante de lo que nosotros queremos decir. Lo más importante en este caso, apuntando a la tarea, ¿por qué a ustedes los deberían elegir? ¿Y por qué no a los demás, digamos? Porque ustedes son, cada uno de ustedes son los mejores candidatos y candidatas para ocupar este cargo. ¿Cómo van a contar esta historia? ¿Qué elementos van a destacar para este cargo? ¿Qué les gustaría proponer para este cargo? Etcétera. Ahí ustedes tienen que ir creando, construyendo esta historia, que tiene que ser una historia muy cortita, pero donde se diga lo esencial. Y ahí tienen que ustedes ser capaces de seleccionar entonces cuál es el elemento que ustedes quieran destacar de su trayectoria profesional o de su personalidad para que convertirlos en los mejores candidatos. Por ejemplo, les doy un caso. Yo tuve una secretaria en un trabajo en el que tenía, que era una súper buena persona. Y bueno, finalmente la desvincularon de ese trabajo y me puso como consulta para referencias profesionales. Y me llamaron de una universidad a la que estaba postulando un cargo, y me preguntaron cuáles eran sus características, qué sé yo, pero era un trabajo nuevo que iba a tener que aprender el rodaje de la oficina donde iba a trabajar, y yo le dije, porque para mí eso es importante, le dije, mira, en mi carrera profesional yo siempre he tratado de trabajar con buenas personas, porque el trabajo se puede aprender, pero la gente no aprende a ser buenas personas, la gente es o no es una buena persona. Y yo prefiero trabajar con una buena persona que no tenga idea de nada, pero enseñarle a trabajar con un experto, pero que sea una persona que no sea confiable. Entonces, ahí tienen que trabajar con estos elementos que les indicaba que tienen que ver con su sello, tienen que ver con los elementos. Por eso hablamos de la visión, misión, cuáles son los valores. Ustedes también, ¿cuáles son los objetivos a largo plazo? ¿A dónde quieren ir? ¿A dónde quieren llegar? ¿Qué están haciendo hoy día por lograr eso? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los valores personales que ustedes sienten que son esenciales para poder obtener este trabajo? Entonces, eso tiene que ver con construir esta marca personal. ¿Sí? ¿Cómo me dice ir? ¿Aló? Ah, pensé que me estaban haciendo alguna pregunta. Yo sí quería hacerle una consulta, profesora. Roxana, dígame. Es que, de acuerdo a lo que usted comenta, esto se presta, o sea, yo como mi forma de verlo, si bien uno como quiere trabajar con cierta persona, retomando el mismo caso que usted abordó, es porque esta persona no tiene los conocimientos y quizás por amoldarla a cuáles son las expectativas que yo tengo. Quizás por eso es que busco una persona que desconozca el mundo, más lo veo por ese lado, porque en el mundo laboral se da mucho el competitivismo hoy en día. Es eso. Yo veo hoy en día que no contrata a una persona con experiencia, los mismos jefes, porque quizás se sienten que los pueden dejar atrás a ellos mismos por las competencias que tienen las otras personas. Sí, bueno, en términos generales, mi respuesta sería sí, pero también es cierto que hoy día, cada vez más, las empresas están preocupándose de cuál es el perfil de las personas que están contratando. No se trata solo de competencias duras, digamos, no se trata solo de competencias laborales de conocimiento. Tiene que ver con, bueno, es coherente con el perfil de la empresa también, tiene que ver con que esas personas respondan a esos valores. Acuérdense del ejemplo de Heineken. ¿Qué fue lo que hizo el postulante que finalmente ocupó el cargo? El que se ganó el cargo. ¿Hizo lo que todos hicieron? ¿O fue su actitud personal la que destacó y fue la razón del por qué lo contrataron? Cuando él instintivamente fue a ayudar con esta lona para sostenerla y que la persona pudiera caer en esa lona,
cuando ayudó a la persona que lo estaba entrevistando y cuando tuvo este desvanecimiento, él fue capaz de hacer algo para ayudarlo. Entonces, si ustedes se fijan, eso, en el caso de Heineken, eso no tiene que ver con competencias duras, no tenía que ver con la cantidad de conocimientos que tenía esa persona para el cargo. Entonces, ahí, bueno, ahí es la elección de ustedes, cómo equilibran ambas cosas, porque ustedes quieren venderse también como la persona idónea en todo sentido, no solo la persona idónea en términos estrictamente profesionales, que es lo que hoy día están tratando de contratar las empresas. Por eso además las empresas externalizan sus sistemas de contratación. Hoy día hay empresas que se dedican exclusivamente, los headhunters que se dedican a la contratación, a entrevistar, a seleccionar, y después les entregan a las empresas una planilla de opciones para que la empresa decida. Pero hay un proceso mucho más complejo para seleccionar hoy día al personal, sobre todo en las grandes empresas, y que significa pasar por distintas etapas hasta llegar finalmente a ocupar un cargo. Entonces, eso tiene que ver con estos elementos que yo le menciono de construir una marca, el cómo ustedes se visualizan profesionalmente y personalmente para ocupar un cargo determinado. Y en este ejercicio entonces lo que van a hacer es tratar de traer, de hacer mucho más consciente esos elementos que ustedes conocen y que cada uno conoce y que los da a conocer en el momento oportuno, pero ahora el ejercicio es que ustedes lo piensen de una manera mucho más desde la publicidad o desde la comunicación. ¿Qué quiero comunicar? Es darle la intencionalidad a lo que ustedes quieren decir. No decir una cosa por decirla, sino que saber que lo que están diciendo va a tener un impacto, que ustedes quieren impactar a este gerente, y el resultado final es que los contraten, los seleccionen a ustedes. ¿Ok? Bueno, eso tiene que ver con este concepto que está más abajo, que el concepto de comunicación 360, que es lo que hoy día están usando las empresas. Las empresas hoy día comunican a todos sus públicos de interés, y ya no comunican solamente a cierto público, que era el público más importante, digamos, normalmente eran los consumidores o los clientes, sino que hoy día están preocupados de establecer relaciones comunicacionales con todos sus públicos de interés. Y esas relaciones tienen que ver con una relación permanente, una conversación permanente, para saber cómo están los otros, cómo estamos nosotros, y a eso hoy día le llamamos esta comunicación de 360. Y eso tiene que ver con lo que alguien me preguntaba, en Marilyn creo que era, de por qué las redes sociales. Y las redes sociales son por una razón muy simple, porque hoy día todo el mundo usa las redes sociales, y en el trabajo esas redes sociales también son revisadas para ocupar ciertos cargos. O sea, no sé si ustedes lo han visto, pero muchos ministros han tenido que renunciar a sus cargos porque tuitearon una cosa específica en algún minuto, escribieron algo en su Facebook en algún minuto que se hizo público, escribieron algo en su Instagram que también se hizo público. Entonces, no están... las redes sociales no tienen que ser vistas simplemente como una herramienta que usan las personas para comunicarse con la familia, con los amigos. Hoy día las redes sociales son medios de comunicación poderosísimos, y eso hace entonces que las empresas revisen las redes sociales, vayan a las redes sociales para saber quién es o quiénes son realmente las personas con las que se están contactando. Y por eso mismo se les pide en esta tarea que ustedes preparen, porque además lo que escriben en sus redes sociales, las imágenes que ponen, no sé, los videos que comparten, todo eso habla de cómo es una persona, de cuáles son las miradas que tiene respecto, en este caso va a ser profesional, cuál es la mirada que tiene respecto del trabajo, o cuál es la mirada que tiene respecto de la vida, de la economía, etc. Y eso hace entonces que las redes sociales hoy día sí sean importantes, y por eso, no sé si ustedes las ponen cuando presentan un currículum, pero la gente hoy día pone todas sus redes sociales, y especialmente, no sé, LinkedIn o Twitter,
son las redes sociales más usadas en los currículum vitae. Facebook cada vez con menor presencia, pero en algún minuto fue la red social, una de las redes sociales más usadas. Sí, en los trabajos te revisan hasta los me gusta. ¿Cómo? En algunos trabajos, bueno, pasó en mi trabajo el año pasado, que una compañera, bueno, de trabajo se podría decir como en el ámbito político. Entonces, una compañera le dio me gusta a una publicación que no debería de haberle dado. Yeah. Y después mi jefa le dijo, pero te revisaron tu Facebook y le diste me gusta a una publicación que no debiste haberle dado. Y nosotros, pero ¿cómo? ¿Por qué le revisan el Facebook? Porque así esta cosa, po. Sí, entonces, bueno, por eso yo le decía, a mí me complica el tema de las sí, es cierto. las redes sociales. Mis redes sociales también son privadas. Porque yo por eso tengo todo privado, porque yo, como yo trabajo en un tema que está relacionado con la política, sí, yo tengo todo privado, y por esa misma razón me complica el tema de las redes sociales. Perfecto, ya entiendo, Eli, no hay problema. Sí, entonces, no quiero tener una red social que sea visible para el resto. Ok, perfecto, no, está bien, tienes toda la razón. Bueno, de hecho mis redes sociales también son todas privadas, así que es verdad. Hoy día hay que tener resguardos especialmente claro, con el tema de entonces seguridad. Mi compañera tuvo un tremendo problema con la jefatura, con los rangos más altos, porque le dio me gusta a una publicación de un político que no tenía que ver con nosotros, por decirlo de alguna forma. Perfecto, pero es un buen ejemplo para reafirmar esta idea de que las redes sociales sí son importantes y hay que considerarlas en el currículum, porque te van a buscar igual. Aunque tú no pongas tu usuario, nombre de usuario, te van a buscar igual. Sí, de hecho, yo antes me llamaba Zoila. Porque para que no me buscaran, o para que no me encontraran, porque es súper cuático el tema de la política y las redes sociales. Sí, no es verdad. Sí, es un tema complejo, porque además, bueno, toda nuestra información está ahí, además nuestra información personal está ahí. Y de los hijos, de la pareja, todo. Sí, es verdad. Ya, no, sí, tienes mucha razón, Eli. Va en ese sentido también. Tu aporte tiene que ver con estas dos cosas, el mantener esta privacidad de las redes sociales, pero también saber que se usan con esos fines. Sí, no es tan inocente el abrir una red social. Exactamente. Bueno, y eso nos lleva a este otro punto que tiene que ver con el arte de contar historias, con este storytelling del que habíamos empezado a hablar, o se los mencioné en la última clase, que tiene que ver con esto que están haciendo las grandes empresas, que son los videos, la publicidad que ustedes vieron. Las grandes empresas hoy día están contando historias, no están haciendo publicidad poniendo la imagen de su producto diciendo lo bueno que es el producto, están haciendo otra cosa. Y en ese sentido, bueno, Coca-Cola, Nike, el ejemplo que vimos de la Barbie, de Heineken, son ejemplos de empresas que están a otro nivel y que entendieron que para impactar en el público tienen que usar la emoción para lograr transmitir un mensaje. Si no emocionas a la gente, tu producto pasa desapercibido y es un comercial más y demos vuelta a la página. Y eso hace entonces que el contar historias hoy día sea importante. Dice, la publicidad hoy día no se centra en mostrar las características de un producto o de un servicio, sino que en contar una historia que vincule emocionalmente al consumidor a la marca. Si ustedes recuerdan, la publicidad de Coca-Cola, todo tenía que ver con una emoción que uno buscaba o podía encontrar en Coca-Cola. Tiene que ver con esto de valorar la paz, por ejemplo, o valorar la familia, el
¿Se acuerdan del comercial donde aparecía esta pareja que tenía un niñito chiquitito y después la mujer aparecía con otro test de embarazo y el papá aparecía desbordado, así con un hijo ya que lo tenía hasta acá, que representa a muchos padres se ven reflejados con esa historia. Y cuando sale a medianoche al baño y pisa los legos y cuando va a pie pelado porque están todos los juguetes desparramados por el suelo, y cuando parece todo caótico, finalmente él logra tomar una Coca-Cola que lo hace feliz y su esposa le da el resultado de este segundo test de embarazo y todos son muy felices. Pero ahí también hay una historia que está súper bien contada porque tiene que ver con esas cosas cotidianas que hacen que la persona se vea representada en esa imagen y por lo tanto se ve representada con la marca también. A eso apunta a contar una historia. Y aquí fíjense ustedes, vamos a ver dos videos, uno que es así tips de cómo contar una historia, y otro que yo creo es una de las empresas chilenas que logra hacer storytelling de alta calidad. Veamos este video. Díganme si escuchan. ¿Escuchan? Sí, sí, se escucha. Sí, sí se escucha. Ah, pero este es un comercial, perdón, me anticipé. Profesora, ¿no tiene audio este comercial? Tiene música, pero no se escucha ahora, al principio se escuchaba. Ok. Ahí está. Bueno, aquí hay algunas preguntas que ustedes pueden responder después en su casa. Hay una historia aquí. Nike no está, solo, fíjense que en la imagen de Nike solo aparece al final, pero uno puede reconocer las zapatillas, pero la imagen como tal aparece solo al final. Y déjenme mostrarles el video que quería.
Veamos este, que es un video chileno. Toda la magia del sur, Column. Ya. Bueno, ahí teníamos un súper buen ejemplo de una marca chilena que lo que hace a través de su publicidad es transmitir lo que son, pero a través de sensaciones. No sé si les pasó a ustedes, cuando aparecen estas imágenes del sur, es como el olor, uno casi siente el olor a leña, la lluvia cayendo, evoca estos paisajes que tienen que ver con la experiencia sobre todo la gente que vive en el sur, de un paisaje reconocible, un paisaje como entrañable, y que este paisaje como que te evoca estar en la casa, con la estufa leña prendida, en fin. Bueno, y además hay una asociación también que ellos incorporaron, súper potente, que tiene que ver con que los niños ciegos, en este caso, también son capaces de entender la delicadeza, o también son capaces de entender de dónde viene esta empresa, que tiene toda una historia asociada con una región específica y con una ciudad específica en el sur de Chile, que es la ciudad de La Unión, porque ahí está Colún, y porque además es una empresa que representa al sur de Chile, sobre todo la 10ª región, y es una empresa chilena, además, que eso es otra característica. Entonces, la historia también se cuenta solo en imágenes. Aquí no hay una historia que tiene un relato único.
pero también se cuenta a través de experiencias, de sensaciones que logra transmitir a través de la imagen. ¿Alguna opinión? Pues nos quedan 3 minutos. ¿Algún comentario de lo que hemos dicho hasta ahora? ¿Alguna opinión? ¿Consulta? Bueno, esto tiene que ver entonces con lo que yo les decía de ir contando historias, de seleccionar qué historia quiero contar, qué aspecto de mi historia quiero contar. Eso para que vayan pensando entonces de aquí a mañana. Revisen el módulo número 8, que es lo que vamos a revisar mañana, para que ya empiecen a pensar en cuáles son precisamente esos elementos de la historia de ustedes, de la vida personal o profesional que ustedes quieran destacar para la postulación a este cargo. Profe, tengo una consulta. ¿Sí? Sí, yo, respecto a la tarea formativa del módulo número 7, disculpe la huella de ambiente, ahí dice que la tarea formativa del módulo 7 se refiere al video de Nike, ¿verdad? ¿El primero que nos enseñó? ¿Al comercial de Nike? ¿Sí? Sí. Ya, era esa. Sí, además, bueno, ahora que hay más gente, les recuerdo que las tareas de esta semana, de los módulos 7 y 8, tienen plazo hasta el jueves nomás, porque el jueves tienen que entregar además su evaluación de esta semana. Esta semana en esos términos es más corta, lo habíamos dicho hace un par de semanas. Sí, Y eso lo había mencionado. entregan sus evaluaciones el jueves, y yo las corrijo el viernes en la noche, les envío sus notas para que sepan quién da examen, y la persona que da examen lo tiene que hacer el día sábado. Va a tener solo el día sábado para hacer el examen. Profesora, ¿Sí? yo tengo otra duda. Lo que pasa es que en el otro módulo que tenemos, el profesor nos suspendió las tareas formativas porque dijo que estábamos Sí, no muy está bien. sobrecargados. Las tareas formativas son opcionales. Sí, son muchas, de verdad que van a ser muchas tareas para tan corto periodo. Si alguien tiene tiempo para hacer alguna, la hace. Si no, no. Ya esa era mi duda. ¿Ya? No hay problema, Marilyn. Ya, profe, gracias. ¿Marilyn o Eli? Ya. Yo, Marilyn. Ah, ya, Marilyn. Ok, ya estamos justo en el tiempo. Dígame. Es que yo cometí un error, mandé un trabajo de presupuesto a su cuestionario. Usted me dijo que, que estaba mal y lo cambié hoy día. Ok, lo veo. Ya, gracias. Ya, listo, chiquillos, ya. Nos vemos mañana a las 6:30. Tratemos de empezar a las 6:30. Que se va a cortar el Zoom, ¿sí? Entonces es opcional lo de las formativas, solo habría que completar el cuestionario y las sumativas. Sí, el cuestionario, perdón, los cuestionarios, el foro y la tarea son opcionales. La evaluación, sí o sí, de aquí al jueves. Obligatoria. Obligatoria. ¿Ya? Ya, perfecto. Ok. Ya, chicos, chicas. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Nos vemos mañana a las 6:30 para aprovechar 15 minutos antes. Gracias. Muchas gracias, que estén muy bien. Gracias, chao. Chao.